Buenas noches, estamos para nuestro tiempo de diálogos y hemos iniciado la serie ¿Ayuda? Somos padres. Pues no me hacen ustedes ni el coro. ¿Ayuda? No, Somos no entendí que padres, había que hacer somos corito. padres. Otra vez, ¿ayuda? Somos padres. Somos padres. De alguna manera todos no, tenemos un manual de cómo ser padres y sí necesitamos la dirección de Dios. Y hemos venido ya abordando algunos temas y el miércoles pasado estuvimos hablando de las influencias formativas. ¿Qué son las influencias formativas? ¿Recuerdan? Son aquellas áreas donde el niño, los hijos, tienen ciertas influencias en su corazón y asimismo se va formando su carácter y su desarrollo en la niñez, ¿no? Lo que lo va a llevar a ser la persona que va a ser, ¿no? Y vimos que esas influencias formativas, de alguna manera, tenemos control como padres en algunas, pero en otras no tenemos el control. Y abordamos tres, ustedes les va a aparecer ahí en pantalla un gráfico, abordamos tres influencias formativas. Estructura de la familia, valores familiares y roles en la familia. Si hacemos como un repaso un poquito rápido, hablábamos de la estructura, es que cada una de las familias está compuesta de manera diferente. Hay algunas que su núcleo familiar sí está mamá, papá, hijos, pero hay otras que claramente no es ese el escenario. Puede que solo esté mamá, abuela, o que solo esté abuela, o que haya un padrastro. Entonces esas estructuras marcan y determinan muchas acciones y muchos de los comportamientos de los hijos. La segunda fue valores familiares. ¿Alguno que quiera mencionar muy cortico lo de los valores familiares? Son aquellas principios que sin hacerlo directamente, sin hacerlo intencionalmente, los padres, nosotros transmitimos a nuestros hijos, y como citábamos hace 8 días, muchas veces esos valores, principios, los toman los hijos por captación. No necesariamente es un discurso que les damos, sino que ellos ven cómo nos comportamos, ven lo que hacemos, ven lo que es prioridad para nosotros, y eso se va convirtiendo de una manera silenciosa en principios en la vida de ellos también. Claro. Y por último fue los roles. Carlitos, si puedes resumir un poco ahí de los roles. Sí, ahí compartíamos también de que en la familia hay roles. La palabra de Dios enseña que tenemos roles cada uno. Tiene rol el esposo, la esposa, los hijos, ¿no? Y a veces cuando no se comprenden bien esos roles, generan también una influencia. Los roles generan influencia, tanto positiva como negativamente, si no se comprenden. Y muchas veces grande parte de los problemas es que a veces confundían tareas con roles. Hay un desconocimiento en verdad en los miembros de la familia de cuál es su rol, ¿no? Y al confundirlos con tareas, a veces vuelven las tareas roles, ¿cierto? Y a veces piensan que los roles son tareas. Entonces, una mala comprensión de ello genera que el hogar al interior no tenga una dinámica saludable y no entienda cada miembro de la familia hacia cuál es su responsabilidad delante de Dios y delante de los demás, ¿no? El esposo no entiende verdaderamente cuál es su rol con su esposa y como padre, y la esposa como esposa y madre, y el hijo no entiende su rol como hijo, ¿no? Entonces a veces lo que más ponemos son tareas, ¿no? Y ponemos nuestro énfasis en las tareas. Pero los roles son muy importantes y hacen parte de la influencia que damos a nuestros hijos. De alguna manera abordamos estas tres influencias y en cada una hicimos unas preguntas que les invitamos a ustedes a hacer en casa. ¿Cuál es la estructura familiar? ¿Cuáles son los valores que de pronto son implícitos o explícitos dentro de mi contexto de familia? ¿Y cómo estamos desarrollando esos roles en la familia? Y estas preguntas que lo hacemos con la intención de que usted de alguna manera haga un ejercicio y sea un ejercicio de retroalimentación en su quehacer como padre. Hoy vamos a abordar otras tres influencias formativas, entonces ahí ustedes también las van a tener en pantalla y la primera que vamos a abordar hoy es la resolución de conflictos. Antes, perdone, pues, Pastora Yubeli, yo levanto la mano aquí en esta mesa porque quiero hacer una anotación. Yo me quedé pensando la semana pasada en reforzar algo y es, otra vez la semana pasada lo hablamos, creo que tú misma me dijiste a mí que cuando yo dije que los que tienen hijos pequeños, creo que tenemos la misma responsabilidad, pero la tarea es diferente. Y me quedé pensando
para reforzar otra vez con aquellos que están criando, que todavía están chiquitos o que piensan tener en el futuro cercano o que vienen en camino y están preparándose para la etapa de ser padres, es que recordaba que los jesuitas tienen una frase. La frase de los jesuitas dice: dadme un niño hasta los 7 años y yo les entregaré un hombre. ¿Por qué? Porque ellos saben claramente que si tú coges un niño, más o menos, desde los 7 años, o sea, hasta la edad, hasta los 7 años, esa es la etapa en la que dejas huella y en la que moldeas la vida de un niño, ¿ya? Y yo soy reiterativo con el tema. Por eso es que ciertas ideologías en contra del cristianismo quieren tomar la niñez y quieren entrarse a los colegios. No les interesa la universidad, no les interesa mucho el bachillerato, les interesa la primera infancia. Les interesa esa parte porque ahí se puede moldear y cambiar la historia de un ser humano. Eso que los jesuitas decían y que lo saben, es lo que otros quieren tomar ahora y también usarlo. Y permíteme, porque también es que me puse a investigar, ¿sabes? Que me puse a investigar cosas y me encontré que la corriente del conductismo psiquiátrica dice lo mismo. Creo que era un psiquiatra de apellido Watson, él decía: a mí denme un niño pequeño hasta los 10 años, algo así creo que decía él, y yo les entrego lo que ustedes quieran. Yo, desde los 10 años en adelante, yo lo puedo entrenar y les puedo entregar a ustedes, vea, un médico, un abogado, lo que ustedes me digan. Porque ellos tienen claro que si tú tomas a los seres humanos en sus primeras etapas de la vida, le formas el pensamiento. Ahí los puedes formar y ahí vas a dejar huella. Y por eso recalco y soy enfático. Padres, la responsabilidad es de ustedes. Padres, el tema no es la iglesia ni es la casa. El tema es nosotros en la casa. Tiempo. Ese cuento de tiempo de calidad, otro día lo podemos charlar, yo no creo en eso. Tiempo, experiencias, cariño, amor, vivencias con la palabra, vivencias desde el punto de vista espiritual, devocionales, todas esas cosas son las que van a formar personas o creyentes o incrédulas en nuestra comunidad, en nuestro círculo. De alguna manera recuerdas el énfasis a los que son papás de los más pequeños, ¿no? De cómo si hay una responsabilidad y de alguna manera también los escenarios interdisciplinarios, como lo que mencionas, sí nos alientan a poder ser como más directos en la formación de los niños en primera infancia. Bueno, en primera infancia es hasta los 5, pero estamos yendo un poquito hacia los 7. Aún así, con esta salvedad, también podemos seguir siendo una influencia formativa en nuestros hijos después de esa edad y aún cuando han salido. Siempre creo que ahí me reta mucho la palabra de Filipenses 2, que tu actitud sea la de Cristo. Y un padre sí está llamado de una manera más puntual a evidenciar a Cristo para que eso permee la vida y el pensamiento de sus hijos. Y es que es increíble, pero cuando en esa etapa son como una esponja, ¿cierto? Digámoslo así. En la adolescencia aún siguen ellos explorando. Su mente está abierta, ¿no? Hacían un estudio cogieron a personas mayores de 40 años y les colocaban cuál era la música que ellos recordaban. Y la música que más marcó sus vidas fueron las que vivieron entre los 12 y los 17 años. O sea, ellos han escuchado sin número de música durante todo su tiempo, pero la que les marcó, y hacían un análisis de que en la adolescencia también hay un momento de una marca, ¿sí? Un momento en que la identidad del joven, ¿cierto?, se afianza y se afirma en la adolescencia. Entonces, si en esa etapa de niñez, como tú lo estás hablando, se le está moldeando el pensamiento, se le está influenciando el pensamiento, su manera de pensar y de ser, ¿cierto?, en la adolescencia se afirma o en la adolescencia se transforma, ¿no? Entonces, la adolescencia es esa etapa de afirmación de esa identidad, ¿no? Que es muy importante lo que traes, porque si no traes una formación de nada, sino que has dejado a tu hijo allí, a que el mundo lo forme, a que otros lo formen, pues el niño está abierto. Entonces va a tener una lucha en su afirmación. Pero cuando ha traído algo
y llega a su etapa de afirmación, él va a tener con qué batallar frente a las otras tendencias de otras influencias que van a tratar de moldearle su identidad. Entonces, la adolescencia también es una etapa que hay que saberla comprender, donde él está afirmando, donde él está comprobando todo lo que aprendió. Oiga, es real, oiga, es cierto, oiga, es verdadero, y se necesita afirmar, afirmar, afirmar. Como tú lo dices, decir ayuda somos padres empieza por entender que asumimos la responsabilidad y necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo, ¿no? Y pensando, ok, eso en cuanto a los que son pequeños, primera, segunda infancia, pero cuando ya son grandes, yo siempre he pensado que yo como padre de alguna manera soy ancla, soy algo Modelo. desde donde se puede agarrar. Mi hija, ya sí está grande, ya cumplió 18, ya es mayor de edad, pero necesita un referente, necesita un referente. Y en primer lugar, si yo no soy el referente, qué vergüenza, que yo no fui el referente de mi hija, o sea, que fue otro, bueno. Para otras cosas sí, pero principalmente en lo espiritual debo ser yo, creo yo. Y lo otro es que con qué cara yo le digo a mi hijo, busca a Cristo, busca al Señor, busca a la iglesia, si yo no lo hago. O sea, a mí me parece eso incoherente y me parece tan raro, y es que esa es una vivencia real. Yo conozco gente que, no, mi papá no va a la iglesia, me dice que vaya, eso es bueno, pero él no vuelve a la iglesia. Entonces, sí, yendo a la responsabilidad como padres es hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Siempre, Y ¿no? en cada etapa la responsabilidad no cambia. Sí, los modos sí, las conversaciones sí, todas esas cosas sí van cambiando. Pero la responsabilidad sigue siendo nuestra como padres. Ujú. Y en ese escenario retomamos esas influencias formativas. Una de las influencias con las que queremos empezar hoy es la resolución de conflictos. Toda familia tiene conflictos y creo que a veces uno piensa que no le va a tocar o que uno los va a saber manejar, pero toda familia tiene conflictos. Entonces, ¿cómo podemos abordar la resolución de conflictos? Sí, ahí es muy importante, ¿no? Porque muchas veces no pensamos que la forma en que nosotros manejamos los conflictos va a ser una influencia. Hay hogares que no son conscientes de la manera adecuada en que deben de manejar un conflicto, por lo menos. Son abiertos. ¿Cómo se maneja el conflicto, por lo menos entre la pareja? La pareja tiene conflictos, tiene roces, tiene diferencias, ¿cierto? Tiene discusiones. ¿Cómo maneja esos conflictos que tienen como pareja? Abiertamente dentro del hogar. No importa que se levante la voz, no importa que se pueda expresar la ira abiertamente, insultar, ofender. Como tú lo dices, ¿no? Muchas de las cosas se aprenden es por observar. Los hijos aprenden es por observar, ¿no? Uno ve que el hijo empieza a responderle al papá o a la mamá, pero nunca fueron conscientes de que el hijo presenció un modelo donde vio al esposo o a la esposa gritando a su pareja, ¿cierto? Y después dice, ¿y este dónde aprendió? Pues le estamos modelando, ¿no? Y creo que ese punto que has puesto es muy clave, ¿no? Si somos conscientes que ellos aprenden lo que modelamos, es muy clave. Ahora, ¿cómo es importante que nos hagamos preguntas de cómo resolvemos los conflictos en la familia? ¿Es un gueto solamente de papá y mamá? O sea, ¿solamente papá se involucra en los conflictos o involucran a todo el grupo familiar, ¿cierto? Todo el grupo familiar está enterado de los problemas, de los conflictos que pasan. Hay hijos que no saben que los papás están pasando por problemas financieros, ¿cierto? Y ellos siguen demandando un estilo de vida que los papás no le pueden dar, ¿cierto? Hay padres que ocultan sus problemas de enfermedad, ¿cierto? Hacia los hijos, ¿cierto? Y no saben manejarlos. Lo otro es hasta dónde lo abren, ¿no? Hasta dónde abren sus conflictos. Son claros los límites del manejo de los conflictos en el hogar. Es decir, lo que estamos pasando, el conflicto que estamos pasando, ¿lo manejamos en el hogar o va a ir hasta los miembros de la familia o se van a enterar más amigos? No saben cómo, no conocen esos límites, ¿no? Y a veces muchas familias caen en el error de manejar sus conflictos como un gueto, solos, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios nos proporciona que nuestra primera ayuda, que el conflicto tiene que salir de nosotros y llegar a Dios, ¿cierto? El conflicto tiene que llegar a Dios para que de Dios recibamos respuesta. Y a veces la familia no busca consejo.
la familia no busca dirección. Eso son cosas que son importantes. El lenguaje que se usa en medio de los conflictos. Hay veces que el lenguaje es un lenguaje tosco, brusco, agresivo, ¿cierto? De culpabilidad, de buscar culpables, de buscar responsables y no de entender cuál es el problema en sí y darle soluciones. Pero también a veces hay un lenguaje pasivo en la solución de conflictos. Por ejemplo, hubo una discusión y entonces todos terminaron bravos con papá, pero después papá quiere solucionar el problema llevándolos a todos a cine. Y nunca conversaron el tema, nunca conversaron el problema, sino que lo cubrieron con actividades, con flores, con rosas, con chocolates, con comida, con actividades, y el problema quedó ahí. Y pensamos que el problema ya pasó. No, el problema quedó en el corazón. El problema quedó sin solucionar, el conflicto quedó sin resolver. Entonces, es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿cómo resolvemos nuestros conflictos? Yo creo que acá, Norbert, puedes darnos mucha luz porque estás en un contexto donde de pronto todos los días escuchas algo de algún chico frente a un conflicto en su casa. Estaba pensando y tomaba aquí apuntes de lo que estaba diciendo el pastor Carlos. Yo le agregaría que se hable en la casa, que se dialogue. Mire, una de las cosas que año tras año aquí yo he visto, he escuchado de los chicos es: mi papá, mi mamá no habla conmigo. Y yo pienso, cuando escucho eso me parece increíble. Yo vengo de un contexto de familia campesina donde mi papá no hablaba, sino que golpeaba. Ya, él resolvía la cosa con un garrote. Yo siempre le digo a los pelados, mire, la psicóloga de mi tiempo de bachillerato era el boletín. Recién me acuerdo que los boletines salían sistematizados cuando yo estaba en sexto, séptimo de bachillerato. Y el primer boletín salió con 2 líneas en rojo. Aquí en este momento, ¿qué hacemos? No, psicología, apoyo escolar, no sé qué. Mi papá cogía el palo de la escoba y nos lo rompía en la espalda. Y al otro boletín, ese boletín en negro. Resolvía el tema. Pero era a punta de juguete, era a punta de... y maltrato, ¿no? Pero a mí me sorprende, eso era esa generación, a mí me sorprende que nosotros, la generación de nosotros, no hablamos con nuestros hijos, no dialogamos con ellos. Una de las quejas frecuentes es: no, ayúdenos a hablar con nuestros padres, porque propicien espacios en el colegio para hablar con nuestros padres. Y para entender lo que estás diciendo, si los padres no hablan con sus hijos, ¿cómo se vuelve eso una influencia formativa? Que de alguna manera ese chico no va a hablar cuando tenga un conflicto. Ese chico se va a quedar callado, ese chico va a asumir que la forma de resolver cualquier situación es el silencio. Entonces, de alguna manera, este ejemplo muestra un poco eso. Nuestra resolución de conflictos en el hogar marca y determina mucho de lo que es nuestros hijos. Y quiero que por un momento usted piense, si su hijo es pequeño, cómo usted está resolviendo el conflicto y qué es lo que está viendo, como hablaba el pastor Carlos. Pero también piense si ya está grande y salió. ¿Cuánto de lo que usted hoy ve en su hijo es su propio reflejo de la forma en que resuelve un conflicto? Entonces, la forma en que nosotros resolvemos un conflicto determina y muestra mucho de lo que es el interior de un hogar. Y es así, ¿no? Existe una historia de que había un chico en el kinder que el niño, cuando le estaban tratando un tema y no le gustaba, se paraba y se iba. Entonces, cuando llamaron a los papás para ver hablarle y darle el reporte del niño, le estaban hablando de que su hijo no se estaba comportando bien. Y el papá se molestó y se paró y se fue. Entonces, lo que tú dices, increíblemente ellos adoptan esos modelos. Y también en la experiencia pastoral con los jóvenes, vemos que cuando tocamos el tema de familia es algo bien quebrantable para ellos, ¿no? Es algo bien doloroso, porque viven conflictos de relación con sus padres, no se saben comunicar con sus padres. A veces esa diferencia cultural y lo que hablábamos la semana pasada, esa distancia de edades tan grandes, ¿cierto?, que se tienen, hacen que los padres quieren que los niños vivan en la cultura de ellos, ¿cierto? Y ellos ya están en otra cultura, ¿cierto? Y los niños y los jóvenes quieren que los padres comprendan su cultura, pero los padres se cierran a comprender la cultura. Y eso cierra una brecha de comunicación terrible, porque si yo quiero, es que lo que hablábamos, los problemas de querer
formar una conducta y una cultura en un joven que formar el corazón, llegar al corazón. Entonces, hay unas brechas tan grandes en la relación donde los jóvenes dicen, mis padres no me entienden, y hay padres que dicen, no entiendo a mi hijo, ¿cierto? No comprendo a mi hijo. Pero la manera, creo que la clave es aprender a manejar el conflicto. La clave es entender eso. Es el Señor quien me enseña y me forma en la manera en que voy a manejar el conflicto. Es la palabra de Dios, esa plataforma sobre la cual despegamos para resolver un conflicto y asimismo aterrizar bien el problema. O simplemente son mis patrones, como yo fui formado, yo lo resuelvo así, ¿cierto? Podríamos aplicar eso que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Traer la formación de nuestros padres y aplicar y así resolvemos el conflicto y punto. Y aquí nadie dijo, nadie dialogó. Pero la palabra de Dios creo que nos da demasiadas herramientas. Proverbios tiene consejos tan prácticos para resolver los conflictos y para dialogarlos y llegar a una respuesta muy clave. Pero creo que en muchos hogares carecen de la sabiduría bíblica para poder resolver conflictos. Y ahí quiero que vayamos a la pregunta. Ustedes ahí les va a aparecer en pantalla cuáles son los patrones para resolver los conflictos. Piense por un momento, cuáles son los patrones que yo tengo, piénsalo a nivel personal, que yo tengo para resolver los conflictos. ¿Cómo esos patrones han afectado a cada uno de mis hijos? ¿De qué manera esos patrones, si de pronto yo soy explosivo, si guardo silencio, si para mí lo importante es que cada uno diga lo que siente, entonces se desborda todas las emociones, evado, soy agresivo? ¿Cómo esa resolución de conflictos ha afectado a sus hijos? ¿Y hace falta un cambio? Si hace falta, ¿cuál cree que sería ese cambio? Tome un momento ahí para pensar y con cerraríamos este aspecto de una influencia formativa. La resolución de conflictos es una influencia que forma el carácter de nuestros hijos. Y con esto en mente pasaríamos a la quinta influencia formativa. Norbert. Que vendría a ser la respuesta de la familia al fracaso. Otra cosa que ninguna familia se escapa. Sí, y que se quiere evitar. Sí. De las influencias formativas más fuertes es esta, cómo enfrentamos el fracaso, ¿no? El fracaso de nuestros hijos. Aquí hay muchas cosas que conversar, ¿no? Los niños se equivocan y fallan. Pero es interesante que yo hace poco hablaba con la psicóloga aquí del colegio, con Andrea Tunjo, y yo le hablaba de una familia que me decía que su hijo era superdotado. Y entonces ella me dijo, el 99% de los papás piensan que su hijo es superdotado. Entonces, yo me reía y me decía, sí, así es. La mayoría de nosotros ahora pensamos que nuestros hijos deberían estar en el colegio allí por Chía, por Suba, que tiene a los niños superdotados. Pero ella me dice, no es cierto. Con el paso del tiempo los padres se dan cuenta de que es un niño normal, que los superdotados son algunos, pero estos son normales. Entonces, tenemos que tener claro que nuestros hijos se van a equivocar. Eso de decirles que todo lo vas a lograr y que todo lo que te propongas y que todo lo que sueñes lo vas a alcanzar, eso no es cierto. No las van a ganar todas. No van a alcanzar todo lo que puedes cumplir todos tus sueños. Exacto, eso no es cierto. Nadie lo ha hecho. Todos en el camino han fracasado. Hace poco leía los fracasos de empresas como Google, como Facebook, que hace 20 años lanzaron unos productos, se gastaron miles de millones de dólares en eso y eso fracasó. O sea, todos fracasamos. Nadie las gana todas. Entonces tenemos que tener claro eso. Nuestros hijos se van a equivocar y en algún punto van a fracasar, ¿no? Hoy todos vemos a nuestros hijos, este niño va a llegar a la selección Colombia. No van a llegar. Perdóneme, no lo van a alcanzar. Puede ser que alguno, pero no todos lo van a alcanzar. Entonces aquí el punto es cómo lo vamos a enfrentar, porque va a aparecer en el camino en algún momento. Entonces, hay algunas cosas. Yo creo que antes de que pases al siguiente, pienso un poquito si pensáramos en personas que han fracasado en la escritura. Claro. Total, está lleno. Está lleno, ¿no? Fracasados. Muchos que han fracasado y de cómo enfrentaron esos fracasos. Que por la fe se hicieron, pero
fracasar. Sí. ¿Y cómo los abordaron? Estaba pensando en un momento en Pedro, cuando Jesús aparece caminando en el agua y él pregunta si puede ir y Jesús Y va. Y va. yo creo que la pregunta o el pensamiento de Pedro era un poco esa frase. Pues si Jesús me dijo que vaya, yo puedo lograrlo todo, puedo llegar hasta la otra Exacto. orilla. Pero en el caminar se hundió y fracasó su intento, Ujú. aún estando allí, de alguna manera siendo dirigido por Dios, ven hacia mí, y fracasó. ¿Y cómo responde Jesús frente al fracaso? Y no solamente que aprendió esa vez, fracasa ahí, fracasa allá en el Negando. patio, Ujú. negándolo 3 veces, y luego va y vuelve a hacer lo mismo que Pablo lo tiene que llamar en Galacia y le dice, ¿cómo así que tú estás negando el Tienes tema de la doble. salvación por la fe? Ujú. Y que ahora te estás reuniendo con los suaveciantes y les das la razón. A los judíos. Pedro se equivocó muchas veces, muchas veces. Pero creo que la forma en que Jesús en este caso responde frente al fracaso sí nos reta a nosotros como padres. Claro. En mi rol, y hablo acá muy personal de mamá de un niño de 4 años, si lo veo fracasar en algo o que veo que va hacia el peligro, trato de ir a salvarlo de una. Jesús esperó, él se estaba hundiendo hasta el clamor y fue, y también en eso que le ayudó, le exhortó, hombre de poca fe. ¿Por qué Entonces, dudaste? también hubo una exhortación, también hubo una corrección. Creo que Jesús, al ver la Biblia, vemos muchos fracasos que nos enseñan, pero vemos el modelo perfecto de cómo un padre debería abordar el fracaso de sus hijos. Y en lo que los dos están diciendo hay algo muy importante. O sea, ¿cómo vemos nosotros el fracaso? O sea, ¿desde la Biblia o desde la vida natural? Desde la vida natural es una derrota total, una frustración, es una pérdida, ¿cierto? Pero desde la palabra de Dios, la perspectiva del Está en la sufrimiento, providencia de Dios. desde la perspectiva del fracaso, tiene un propósito de ayudarnos también a entender. Entonces creo que es muy importante que los padres entendamos el sufrimiento desde la parte bíblica, porque también como padres fracasamos. La palabra de Dios está llena también de historias donde al parecer los padres fracasaron en la crianza. ¿Cómo se sentirían los padres de Sansón? O sea, fracasaron, ¿no? Su hijo Claro. terminó mal su historia, ¿cierto? Como los padres también, es lindo, y alguna vez leía también, hay momentos en que la crianza nos supera. Y como que todo lo que estamos aplicando, aún sea bíblico, no está funcionando, ¿cierto? Y sientes el fracaso. Sientes que no estás dando lo que tienes que dar, y ese es un sentimiento de fracaso. Ahí es cuando tenemos que entender la gracia de Dios. Ahí es cuando tenemos que entender que dependemos, que en el trabajo de la crianza no solamente está en la capacidad del padre, sino la dependencia de los padres del Padre de padres para que se complete la obra. Y hay cosas en que podemos nosotros sentirnos fracasados, y el Padre en su gracia viene y nos levanta y nos anima, nos renueva y nos hace ver de que dependemos de Él. Si nosotros aprendemos ese ejercicio, es como tú lo decías, es lo mismo que vamos a proyectar a nuestros hijos. O sea, ¿qué le proyectamos, qué gracia le proyectamos a los hijos cuando fracasan? ¿Cierto? ¿Qué ley les proyectamos, no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en el fracaso escolar, que es algo que se maneja pues a diario en la etapa... ¿Académico estás diciendo? Sí, el fracaso escolar, cuando chicos van perdiendo el año, cuando pierden una materia, o cuando una materia se convirtió en el coco ya desde, no sé, todo el bachillerato, por ejemplo, matemáticas o inglés o química. ¿Qué pasa? Bueno, por lo menos, ¿qué no hacer? No burlarnos de nuestros hijos, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que enseñarles a cómo asimilar, a cómo procesar y a cómo enfrentar el fracaso. Pero la burla nunca será ayuda para ayudar a salir de un tema de fracaso o enfrentar el fracaso. Entonces, ni la burla... pero tampoco, digámoslo así, la alcahuetería. O sea, si el niño se le salió, aquí hemos visto niños que se le salió el color de la línea y le dio enojo y agarró y rompió todo y no pudo y botó. No sabe manejar el fracaso. Y eso es algo que ya lo ha venido desde chiquitito. Usted puede ver un niño desde el preescolar que tiene no esa sabe conducta, manejar. que esa frustración lo lleva a que hay niños que se arañan.
y el día de mañana frente al fracaso van a asumirlo de maneras más peligrosas. Entonces, hay que tener cuidado con la burla, hay que enseñarles que se pueden equivocar, que la equivocación y el fracaso es parte de la vida, que tienen que aprender a darle la vuelta a las situaciones, mirando los ejemplos bíblicos, orando al Señor, buscando, pero nosotros como padres tenemos que guiarlos, ¿ya? Y las palabras que etiquetan a los chicos, ¿no? Eso que está Palabras de prohibido hoy en ofensas, día, de ¿no? decirles tontos, usted es Ajá, bruto, exacto. usted no sirve. Aunque yo también creo que otra cosa es minimizar el fracaso. También. Cuando uno como También. papá, ay, bueno, sí, eso no pasa nada, no sé qué. Porque parte de hoy en la lucha que tenemos hoy de lo de salud mental, para mí es consecuencia de que también la gente Minimiza. no supo afrontar el fracaso. Si un chico hoy se pelea con un amigo, ya se quiere suicidar. Ujú. Si no le hablan, ya está mal. Si en el colegio no tiene amigos, ya, o sea, es como una crisis absoluta porque creo que de alguna manera no podemos lidiar con el fracaso. Ujú. Cuando pones el ejemplo de lo de la hoja colorear, es difícil porque uno como papá, uno se esfuerza de alguna manera para enseñarle a su hijo que el fracaso es parte de la vida. Pero cuando todo está bombardeado en términos de tú puedes hacerlo, esfuérzate, tú puedes, como que ni siquiera hay esa posibilidad y enfrentarla nos sobrepasa. Por consiguiente, volvamos otra vez a la pregunta, ¿cómo nosotros estamos viviendo esto en nuestras vidas? ¿Cómo estamos caminando esto? Ahí en pantallas les va a aparecer una pregunta, si puedes leerla, Norbert. ¿Qué constituye un éxito o un fracaso en su hogar? Yo le agregaría, ¿cómo reciben el éxito y el fracaso en el hogar? Y yo le agregaría cómo lo manejan. ¿Ya? Ok. El éxito Entonces, y el fracaso. con todas esas pestañitas que le colocamos a la pregunta, queremos animarle a que usted piense allí. ¿Cómo afronta, cómo ve, cómo percibe el fracaso y el éxito en su vida? Y así pasar a la siguiente, la historia familiar. Ujú. Historia familiar, ok. Sí, es otra de las influencias formativas que podemos encontrar. Y lo que pasa es que la vida no es igual para todos, ¿no? Hay familias donde casi que la muerte no ha aparecido, donde están los abuelos, los bisabuelos. Hay familias donde la muerte ha aparecido por muchas razones Su y están miembro más diezmadas y no hay abuelos o no hay bisabuelos o no hay papás. Entonces, hay familias que tienen buenas condiciones económicas estables, hay familias que tenían buenas circunstancias económicas y de un momento a otro decayeron, no se han podido levantar. Hay familias que todo el tiempo han tenido que remarla para sobrevivir y hay familias que les ha tocado con lo mínimo seguir adelante. Entonces, la historia familiar marca la vida de las personas. Pienso, por ejemplo, en Saúl y en David, ¿no? Cuando Samuel va a buscar a Saúl, Saúl es un chico bien, es un chico de una familia buena de Benjamín conocido, su papá Cus era conocido, era una familia conocida. Cuando va a buscar las burras, él tiene un sirviente, va con alguien que lo acompaña, era como de una clase media alta, algo así. Cuando uno piensa en David, era otra cosa. Era un chico que cuando Samuel va a buscar a la casa de Isaí para ungir a alguien, están todos, pero el pelado no está. Y al final dice Samuel, bueno, falta alguien porque a mí el Señor me dice que aquí no está el que va a ser rey de Israel. Ay, dice el papá, pues sí hay un muchachito por allá, como que ni el nombre se acordaba, porque hay papás que hasta se olvidan el nombre. ¿Usted cómo ve que le puse? Ay, usted ahí, el del pelo largo, venga para acá. Ay, vaya, búsquenlo, se nos olvidó David. Y claro, uno puede pensar, ese es un detalle menor, o sea, ¿a quién no se le va a olvidar invitar a un convite familiar a un hijo? Eso marca. Yo creo que el corazón de David estaba marcado por muchas situaciones de soledad en su vida temprana, ¿no? Cuando él va a enfrentar a Goliat allí en el capítulo 17, por ejemplo, y se presenta ante Saúl, él le dice, pero tú no tienes experiencia en esto, ¿qué vas a hacer? Y él le dice, mi señor, aquí leo, libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33, 34, dice David, le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca,
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, refiriéndose a Goliat, porque él ha provocado al ejército del Dios viviente. Es mi apreciación que David se crió en la soledad del desierto. Y en la soledad del desierto aprendió a usar la A onda y defenderse. aprendió a usar tácticas que después, cuando fue el gran líder de Israel, aplicó. Entonces, provenimos de diferentes situaciones económicas, de diferente historia familiar, y todo eso nos afecta. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que todas esas cosas de Forman. alguna manera son parte de estas influencias que forman. A veces esa inconstancia, por ejemplo, de los padres en lo económico, o la inconstancia de estar en un solo lugar. Hay padres que se la pasan como Mudándose. Nómadas. como nómadas de una ciudad a otra, de un barrio a otro. Todo eso afecta a los hijos. Creo Todo eso que marca. es importante hacer una diferencia de historia familiar a estructura familiar, Ah, sí, que es porque uno diferente. podría confundirla. Recordemos que la estructura familiar es cómo se compone Pone. la familia, el núcleo familiar. Y la historia familiar es aquello que hemos tenido que trasegar como familia, que hace parte de nuestro camino. Y es que fíjate que muchas veces, cuando estabas hablando del tema de David, nosotros tenemos que comprender como padres que estamos formando. Y formamos a través de lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿cierto? Y viendo la historia de David, su historia familiar que pones, cómo después la vida de la historia de la vida de los hijos de David, con la historia que vivieron con David de padre, fue dura. Porque David en parte fue descuidado como padre. También fue un padre ausente. ¿Sí? Muchos han hablado que esas son maldiciones, ¿no? No. Son formaciones. Patrón generacional. va a decir Patrones Peter de Scazzaro. formación donde hubo vacíos Patrón de en pecado. David, como no sintió la mano del Padre que le formaba. Él sintió por eso él dice que Jehová es mi pastor, ¿cierto? Porque su mayor relación, su relación con Dios la construyó a partir del oficio que él mismo adquirió y pudo ver a Dios. Su teología la construye con Dios a partir de su teología, de su labor que representa. Pero como padre, después lo vemos generando vacíos en sus hijos, no sabiendo resolver los conflictos con los hijos, ¿cierto? No sabiendo atender a las necesidades de sus hijos. En parte lo que él recibió en su formación. Entonces, creo que es muy importante el hecho de que entendamos que estamos formando. Esa es una responsabilidad, que estamos formando la mente y el corazón de alguien, de que lo estamos nutriendo con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. A veces pensamos que lo que dejamos de hacer no está afectando, que lo que más afecta es lo que hacemos. No, pero aún Santiago nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces, creo que marca demasiado aún más lo que dejamos de hacer, ¿no? Pero yo pienso hay algo que decía, creo que lo estabas diciendo tú, Norbert, y es, de alguna manera la historia de familia es algo en lo que no tenemos control. Ajá. Hay Allá iba cosas yo. en las que yo puedo, en parte de mi historia familiar, controlar, por así decirlo, cuadrar, determinar, pero hay otras que no. ¿Sí? Una muerte, perdimos el trabajo y pasamos de crisis pronto de económica. tener una buena estabilidad económica a nada, y eso va a marcar. Pero creo que aún en esas cosas que no tenemos control, como la historia de la familia, sí es importante ver que eso nos debe formar y cómo nosotros asumimos esa formación. Pienso en Job. ¿Cuál es la historia familiar de Job? Pues hubo un momento de abundancia, de que todo de alguna manera, podemos decirlo entre comillas, era perfecto, pero hubo un momento que la historia cambió. El fracaso. Y no fue por algo que ni siquiera él decidió, fue algo que estaba fuera de su control. Pero esa historia familiar aún fue formativa para Job, y él pudo ver en la historia familiar, en lo que vivió, la formación de Dios. Y creo que es ahí donde estamos llamados nosotros. Miren, como padres, y vuelvo a ponerme de ejemplo como mamá, yo quisiera controlar mi historia de familia para que sea una buena influencia formativa para Matías, pero va a haber cosas que no van a ser así. Y creo que mi tarea como padre ahí es poder enseñarle a ver, aún en esas historias de familia difíciles,
cómo Dios está presente y cómo Dios obra en medio de aquello que también se nos sale el control. Acá no se trata de decirle a los papás, ustedes son culpables de esas historias formativas, de esas historias familiares y fueron una mala influencia. No, hay cosas que se nos van a salir de control, pero sí podemos tener la capacidad de enseñar a nuestros hijos cómo ver esa historia de familia en medio de aquello que nos forma para ver a Cristo. Pienso en lo que tú decías, una historia de familia dura, de violencia, digamos de dureza, maltrato. aún como en eso conociste también a Dios y eso también marca lo que eres hoy. Entonces, que de alguna manera podamos ver que en aquello que no tenemos control, sí tenemos la oportunidad de ver que en eso Dios se hace presente y forma. En el caso, por ejemplo, de David, sí, quizás Isaí no tenía la plata que tenía Cus para ponerle siervos y que los siervos hicieran todo, le tocaba a David irse con el rebaño. No tenía culpa Isaí de la situación económica, pero sí era responsable de ser padre de David, ¿ya? Entonces él sí, listo, aunque les tocara a los chinos trabajar, pero estar con ellos, pues. Y has dicho Pero no dejarlos algo solos. O valioso. sea, ese olvido en la casa a mí me dice demasiado. Ser padre no lo determina las circunstancias. Las circunstancias, entonces, O sea, eso que es dices, cierto, la historia familiar no la podemos controlar, está ahí. Pero ¿qué hago yo con esa historia familiar y cómo le ayudo a mis hijos a ver a Dios en mi pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro? Así es. Y que no se dejen llevar por esas cosas, por lo que tuve o no tuve, como una excusa o una disculpa para hacer cosas delante de Dios que no son correctas, para vivir una vida sin sentido, alejada de Dios, resentida, o no sé, no sé, sin luchar, sin guerrearla, sin pelear. Entonces sí, otra vez, en una de las cosas que no tenemos control de las influencias formativas es esta, la historia de las familias. Pero sí soy responsable de lo que yo le digo a mi hijo frente a esa historia familiar que nos acompaña. Y reafirmó lo que veíamos, poníamos como principio la semana pasada. Esto es como para hacernos un diagnóstico, ¿no? No es para, como tú lo estás diciendo, dar palo al ejercicio de los padres, sino que a veces ignoramos qué es lo que influencia en la crianza de nuestros hijos. Y para mí ha sido un desafío, quiero confesarlo, o sea, en el sentido de exponerme a mí mismo y a mi hogar. ¿Cómo está influenciando mi hogar? ¿Cómo he sido influenciado por esos medios? Porque de una u otra forma eso lo traemos al hogar. Y saber que, bueno, hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar, hay cosas que fortalecer y hay cosas que hay que erradicar, ¿no? Por completo. Entonces, ¿qué es un diagnóstico, no? Y la historia de la familia influencia. Eso tenemos que tener. Hay una pregunta entonces para este bloque también para que usted pueda tener un momento de reflexión. Sí, digamos que la pregunta está dividida en tres. Primero, ¿cuáles eventos han sido centrales en la historia de su familia? En una de las lecciones de espiritualidad emocionalmente sana se habla de los eventos terremoto, que son aquellos eventos que marcaron, que cimbronearon o que hicieron como un quiebre, una ruptura dentro de la familia, dentro de la vida de la familia. Entonces, pensar en eso, la muerte de un familiar, la quiebra económica, el adiós de un padre. Noticia. Sí, una enfermedad, ¿no? Entonces, pensemos en eso, pensemos qué eventos han sido centrales en la historia de nuestra familia. Segundo, ¿cómo han afectado a esos eventos? Tenemos que diagnosticar y ver, venga, yo no me he dado cuenta quizás, pero aquella cosa que pasó, aquella infidelidad de alguien de uno de mis padres, eso marcó la historia de nuestra familia y la cambió. Pensemos cómo esa historia ha afectado, esos eventos han afectado a nuestras familias. Y también nosotros como padres, cómo esos eventos han afectado a nuestros hijos. ¿Somos conscientes de eso? ¿Hemos hablado con ellos o simplemente guardamos silencio y no nos damos cuenta de que eso los ha afectado y ellos están afectados? Y creo que con esto volvemos a mirar 6 influencias formativas que determinan mucho de lo que nuestros hijos es. Y hay 2 errores que queremos ponerlos en términos de conclusión al entender las influencias formativas. Y esos 2 errores parten de nosotros, ¿no? ¿Cuál es? Yo
acabo de aprender estas 6 influencias formativas, pero puedo cometer 2 errores en ese proceso. Uno es el determinismo y el segundo es la negación. Queremos hablar un poquito, digamos, de eso. El determinismo quiere decir que el papá ve las influencias formativas. No, es que es así, punto. Tuvimos esta estructura familiar, entonces mi hijo va a ser así. Tuvimos esta historia de familia, mi hijo va a ser así. En mi casa fueron estos valores, mi hijo es así. Es como si determináramos que 1 más 1 es 2 y no hay vuelta a la hoja. Entonces, ese determinismo puede ser un error para leer las influencias formativas. Una influencia formativa no se debe ver desde esa óptica y ser determinantes en decir, es así y el resultado es este, porque no funciona de esa manera. Y mi hijo, mi hija es una víctima y no hay nada que pueda cambiar la persona frente a las circunstancias las influencias formativas que le rodean. Sí, es negarse también es como cerrar, o sea, la fe no está obrando ahí de una manera lógica frente al evangelio, porque Dios cambia el corazón. Y no determina que claro, la vida de tu hijo vaya a ser así por el historial, porque estas influencias estuvieron marcadas. Precisamente son influencias que debemos tenerlas en cuenta para generar un rumbo adecuado para nuestro hijo, pero no determina que por ello nuestros hijos no... Sí, son víctimas del destino, víctimas de la vida. No, que pues, a usted le tocó ese papá, entonces usted va a ser así, o le tocó esa mamá y va a ser así. Y el segundo, la negación, es el otro polo, ¿no? Es el polo de decir, nada de esto determina que es mi hijo. Nada de esto le afecta, nada de esto influye, nada de esto va a tocarlo, porque esa es otra mentira. Sí, usted puede estar viendo estas 6 influencias formativas y decir, ninguna de esas va a tener ninguna injerencia en lo que es mi hijo, porque sería mentira. Proverbios 29:11 dice... 29:21, perdón. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Aún el proverbio está diciendo lo que pasa de alguna manera influye en lo que serás después. Entonces no podemos ver estas influencias formativas y entenderlas como o son determinantes o realmente no tienen ninguna influencia en nuestros hijos. Porque eso sería una mala lectura de lo que queremos aportar para que usted reflexione y medite en su proceso como padre. No sé si hay algo que deseen agregar en ello. Que valoro que las primeras influencias que estamos tocando y que son claves en la formación del niño son al interior del hogar. No hemos tocado ninguna influencia externa. Es esa influencia de lo que él vive al interior del hogar, ¿no? Y creo que sin importar la condición en que la estructura familiar se encuentre, si atendemos de manera sabia y coherente como se está presentando la enseñanza, a atender bien a estas influencias y darles el valor, la precisión y trabajarlas en la construcción sana desde la palabra de Dios, van a haber buenos resultados. Va a haber buenas influencias para su hijo, va a ser bien influenciado, ¿no? Sí, hay que entender que por más que nos esforcemos en, digamos, no evitar, pero digamos direccionar de la mejor manera estas influencias formativas, crear un ambiente sano, positivo, bíblico, cristiano para un hijo, para un niño, igual eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Podemos hacer el mejor trabajo, hacemos este diagnóstico, buscamos las mejores estrategias, nos asesoramos. Igual hay un elemento que hay que tener en cuenta. Soberanía. ¿Qué es? Soberanía. Sí, y que es un ser humano que va a tomar sus decisiones. O sea que el gozo ¿en qué estaría? El gozo como padre en mi obediencia en haber hecho lo que Dios me mandó. En mi obediencia a Dios. Y eso es muy importante. En ser el padre que Dios espera que sea para su gloria. Ajá, es ser ¿no? Para su gloria. Ser el padre que Él espera. Quiere, no el padre que el mundo me dice, no el perfil de padre que hoy, pues como hoy todos son perfiles y todo está hecho por la neurociencia y por la estadística, que entonces para ser el mejor padre hay que hacer esto. No. Porque algunos miden el éxito de padres por el resultado de sus hijos, y es lo que tú estás diciendo.
Ajá, O sea, no claro. siempre vamos a tener un buen Exacto. resultado. Pero el gozo y la paz y la satisfacción, digámoslo Ujú. así, va a estar en que busque ser el Padre para la Sí. gloria de Dios. Delante de Que Dios, Dios, cuando Él me llame a su presencia y me pida respuesta por lo que me dio, parte de lo que me dio fue este hijo o estos hijos. Señor, esta fue mi tarea, esta fue Ujú. mi responsabilidad. Así lo hice, con errores, con aciertos, entrego mis cuentas y espero ser aprobado por ti. Y- Porque eso es lo que viene en el capítulo siguiente, el de Ujú. hoy en 8 días, y es que de alguna manera el ser humano es un barro vivo, es un ujú, barro que tiene voluntad, ujú, que no es un ser humano que simplemente lo moldeamos de cierta Como manera, queremos. lo ponemos en el ambiente que necesita y nos va a salir el ser humano perfecto, el cristiano perfecto o lo que sea. Ujú. No, es un ser humano y el ser humano tiene libre albedrío, tiene libertad y puede tomar decisiones. Hay una ujú. frase, es Paul Tripp, ¿cierto? Que quiero leer, dice, usted, hablándole a los padres, debe hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Ujú. Pero el resultado es más complejo que el hecho de que usted haya hecho las cosas correctas de la manera correcta. Los hijos son responsables de la manera que responden a su crianza. Ujú. Y de alguna manera queremos cerrar con esto. Los hijos son responsables de la manera que responden a su crianza. ¿Por qué? Porque el corazón de su hijo determina cómo responde a la crianza. Y eso es lo que queremos abordar el próximo miércoles. Vamos a entrar a mirar el corazón de nuestros hijos, nuestro propio corazón, que Ujú. también hemos sido hijos, y entender en ello cómo Dios desea trabajar en nosotros como padres. Así que le invitamos a que se conecte el próximo miércoles con nosotros y que pueda repasar las preguntas que hemos hecho, pueda de alguna manera volver a mirar esas influencias formativas, esas 6 influencias formativas y ver cómo está haciendo su rol como padre en medio de ellas. Sería interesante si de alguna manera nos hacen llegar alguna retroalimentación, o sea, Ah, por el sí. chat de YouTube o por los canales de comunicación de la iglesia, Ujú. saber hasta qué punto esto les ha llevado a reflexionar o qué historia o qué testimonio ya usted tiene que nos puede aportar y también servir de retroalimentación, de feedback, Ujú. porque pues a veces quedamos aquí en nuestro diálogo y sería importante Ujú. saber qué pueden ustedes también de allá para acá aportar para que todos seamos edificados. Así es. Entonces, les esperamos próximo miércoles y recordemos estar orando como iglesia. Este fin de semana tenemos el encuentro de De mujeres, mujeres. sábado y domingo, un tiempo especial. Viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de asamblea de la fundación, así que podamos estar orando juntos por estos tiempos. Diálogos, ayuda, somos padres. Feliz noche. Gracias. Dios los bendiga.